como hemos dicho, por todo este mensaje, por todo este servicio, que bueno, los mismos servicios tienen sus temas que son mensajes importantes para nuestras vidas. Digno es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Por eso quiero recalcar que yo no soy digno. Yo no soy digno de estar aquí ante ustedes en este día si fuera por mis propios méritos, si fuera por el conocimiento que yo he adquirido, si fuera por mis opiniones. Nada de eso vale. No es nada sustancial. Pero yo estoy aquí en este día, en esta mañana, para hablarles de la palabra de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo será el que hablará y que Él sí es digno. Así que oro como oramos en este momento nuestro pastor Víctor. Oro que el Señor les abra el corazón, les abra la mente, les dé entendimiento. Y que lo que sea que esté preparado aquí sea de ayuda para ustedes en su vida cotidiana. Este mensaje que he recibido ha sido algo beneficiario para mí. Yo necesitaba oír estas palabras, porque a cada rato, no importa en qué lugar tú andes en tu carrera, necesitas analizar, necesitas ver cómo es que tú estás, en qué condición está tu vida. Vamos a primero empezar leyendo la base del sermón. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 22. Son unos cuantos versículos muy ricos. Se puede encontrar mucho dentro de estos versículos. Yo podría haber predicado de muchas diferentes cosas, pero el Espíritu Santo, no sé si específicamente para también corregirme a mí, disciplinarme a mí, Él me ha dado este mensaje. Pero primero leamos, dice así la palabra de Dios. Después de esto, descendieron a Capernaum, Él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nosotros ya habíamos visto el llamamiento que hizo Jesús a Felipe y Natanael. Después fueron a las bodas en Caná. Y después de estar en Caná es que fueron a Capernaum, donde vamos a ver que Jesucristo va a hacer muchas obras. Va a tener un ministerio bien fuerte en esta área. Pero al haber llegado ya se había acercado el tiempo de la Pascua de los judíos. Y como era costumbre, el pueblo de Israel, el pueblo de Judea, en este tiempo sube a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y al subir a Jerusalén, dice en el versículo 14, que entrando al templo, él encontró que en el templo había los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También
desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Una ira por lo que estaba pasando en ese lugar entró a nuestro Señor. Su casa, la casa de su padre, había sido contaminada con cosas de afuera, con hombres codiciosos. Y dice, entonces recordaron sus discípulos que está escrito. Acuérdense que estaban bien enseñados. No eran hombres de un nivel muy alto, pero sí atendían a la sinagoga, ¿no? Y hubieran escuchado las profecías y todo lo que se leía, y se recordaron en ese momento: el celo de tu casa me consumirá. Dice que los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Amén. Como digo, hay mucho que encontrar dentro de estos versos. Pero primero quiero contarles a ustedes de algo que yo encontré mientras yo estaba preparándome para este sermón. Hay una iglesia. El nombre está medio complicado, lo voy a decir en inglés. Es la iglesia de Saint Liborius. No tengo ni la menor idea de cómo decir eso en español, pero la iglesia del Santo Liborius, que se encuentra en la ciudad de St. Louis, Missouri. Esta iglesia fue construida hace 136 años. Dice que la arquitectura es considerada alemana, gótica. Puede ser que aquellos de ustedes que sepan algo de arquitectura tengan una idea, pero los edificios góticos son bien preciosos. Es una arquitectura bien bonita, que place a los ojos. Entonces fue construida en el año 1889 con este estilo en la ciudad de St. Louis. Después de casi 100 años, en el año 1975, por causa de su arquitectura, esta iglesia fue reconocida como un lugar histórico en la ciudad. Ustedes deberían saber que muchas veces el gobierno entra y dice: este edificio no se puede derrumbar. Nadie puede hacerle nada a este edificio porque es un sitio histórico. Y eso es lo que hizo el gobierno de la ciudad de St. Louis. Era parte de la parroquia de St. Liborius, y conociendo eso puede ser que ustedes sepan que esta fue una iglesia católica. Pero la parroquia vendió la iglesia y fue abandonada en el año 1992. Puede ser por causa de poca asistencia. Puede ser que los miembros no estaban contribuyendo lo suficiente para poder mantener ese edificio. Eso no pude encontrarlo, pero sí oí que fue vendida y abandonada en el año 92.
Y en el año 2016, esta iglesia fue convertida, con el todo afuera todavía se veía como una iglesia, pero la parte de adentro fue convertida en un parque de patinaje. Cuando estaba leyendo en el internet, las noticias, los comentarios, todos, o parecía ser todos, no encontré ni un comentario que fuera diferente. Todos estaban hablando de qué bueno era esto, de que esta iglesia había sido convertida en un parque de patinaje, un lugar que era templo de Dios, ahora se usa para todo tipo de recreación. Y por un momento estuve dividido, porque ofrece a los niños actividades. Entonces queremos decir nosotros que es un lugar bueno, porque ofrece algo para los niños. Pero la verdad es que en algún momento ese era un lugar santo. En algún momento eso era casa de Dios. En algún momento ahí se reunían para leer la Biblia y cantar himnos al Señor. Y ahora los humanos, de la forma que hacemos muchas veces, tomamos algo que era sagrado y lo profanaron. Yo vi las fotos del lugar. En las paredes había graffiti. Habían todo tipo de pinturas. Era un lugar de patinaje, un parque de patinaje. Así que tenía que verse como un parque de patinaje. Aunque por fuera era una iglesia, por dentro, como lo habían renovado, tenía que verse diferente. Esa iglesia no pude encontrar la causa, pero en el año 2023 agarró fuego. Yo busqué y no pude encontrar por qué es que agarró fuego la iglesia esa. Pero la estructura todavía sigue hasta el día de hoy. Parece que lo de dentro fue lo que se quemó. Estamos enfrentando una realidad bien fuerte en el día de hoy. Como dije hace breves momentos, las congregaciones se están disminuyendo. Lo sagrado en la cultura de hoy está perdiendo el valor. Cuando las congregaciones sí tienen feligreses, muchas veces las mismas iglesias, los mismos miembros, no apoyan a su iglesia. No apoyan el mantenimiento y tienen que vender las iglesias porque ya no pueden apoyar los taxes, las luces, la electricidad, el agua. Y por eso lugares que fueron ungidos como casas de Dios se convierten en parques de patinaje. También leí que otras iglesias se han convertido en restaurantes, que otras iglesias se han convertido en oficinas, y la que me dolió mucho, esta sí me dolió el corazón. El parque de patinaje me apuñaló, pero iglesias convertidas en bares, en clubs, discotecas. Esa es la realidad que nosotros nos encontramos en el día de hoy. Lo sagrado es profanado
por medio de esta cultura. Pero si leemos aquí, nos damos cuenta de algo, que no nada más es algo nuevo al día de hoy. Tristemente en la historia han habido momentos donde lo sagrado, el lugar donde no debería ser nada más que casa de adoración y de oración, se convierte en otra cosa. Pero antes de seguir hablando de esto, quiero brevemente mencionar algunos versículos, porque tristemente no vamos a darle mucha atención, pero son muy importantes. Nada más que no van necesariamente con el mensaje que he recibido, pero sí tienen una importancia. Porque dice que cuando Jesús estaba hablando de que destruyeran el templo y que Él lo edificaría otra vez en 3 días, esta es la primera vez en este evangelio que Jesús promete su resurrección. La primera vez que se menciona en el evangelio de Juan. Él da a conocer que el templo del futuro, porque ese templo no duró, pero el templo del futuro, que era Él mismo, iba a permanecer para siempre. Y ese templo no ha sido profanado. No será corrompido, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él hace la comparación de su cuerpo al templo de Dios. ¿Qué deberíamos nosotros hacer también con nuestros propios cuerpos? En este caso, Él lo está diciendo porque Él es la escalera. Nosotros podemos acceder a este templo, acceder a esta escalera, acceder a este camino, esta luz. Podemos entrar en este santuario, pero a la misma vez menciono esto porque quiero que ustedes consideren el templo. Mientras yo sigo con esta predicación, quiero que consideren el templo como 2 cosas. Primero, el lugar físico donde estamos en este momento. Esta es casa de Dios. Pero también consideren sus propios cuerpos. De la misma forma de que el cuerpo de Jesús es templo de Dios, sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y por eso quiero que se hagan la pregunta: ¿nuestro cuerpo es apto de ser templo del Espíritu? ¿Es apto para ser un santuario donde mora Jehová? ¿Así es nuestro cuerpo? Primero vamos a ver qué es un templo para poder analizar si nuestro cuerpo es apto en este momento. ¿Cuál es el propósito del templo? ¿Y cómo nosotros mantenemos ese templo? Como yo había mencionado durante la historia, vemos que muchas veces se profana el templo de Dios, tristemente. Y quiero ver un ejemplo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 1 al 11, donde dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Jesús entró, nosotros leímos, entró y lo que vio fue que el templo estaba siendo usado como un centro comercial. Y ahora vemos que Jeremías, siglos antes, también es llamado por Jehová para ir al templo y para limpiarlo. Pero ¿de qué exactamente?
dice la palabra de Dios, diles, oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No se confíen. ¿Qué cosa más peculiar? Él está en el templo de Jehová, Él está en la casa de Dios. Y el Señor le manda a decir a ellos, no se confíen nada más porque este lugar es templo de Jehová. Nada más porque ustedes se encuentran aquí en esta congregación, en este lugar físico, no se confíen. ¿Por qué? Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Nada más estando aquí presente no es razón para confiarse de tu salvación. Debemos practicar todas las cosas que se encuentran en la palabra de Dios. El amor al prójimo, la justicia, ayudar y no oprimir a aquellos que están en necesidad. Pero dice Jehová por medio de Jeremías, ustedes conocen todas estas cosas, pero en vez se confían nada más porque están en casa de Jehová. Vosotros confiáis en palabras de mentira. Que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Cada cosa que acabo de mencionar suena bien familiar, ¿no? Y si nosotros nada más miramos por este templo, podemos encontrar por qué. Los mismos mandamientos que el Señor les dio, cada uno de ellos los quebrantaban. Pero después dice, y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa, después de haber roto cada uno de los estatutos y las reglas que les había dado, se presentan a mi casa, sobre la cual es invocada mi nombre, y decís, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Esto también yo lo veo, dice Jehová. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si nos presentamos de esa forma. Por eso estoy hablándoles hoy. Y la pregunta, el título del mensaje es: ¿en qué condición está tu templo? ¿En qué condición está tu templo? ¿En qué condición está tu cuerpo?
¿En qué condición está tu casa? ¿En qué condición está tu iglesia? Cuando tú vienes al templo de Jehová, ¿con qué intención vienes? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo puedes ayudar para mantener este templo limpio? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. En el templo habita Jehová. Ese es el propósito del templo. El templo es la casa de Dios. Hay que estar bien atentos de no olvidarse esto. Aquí donde estamos en este momento, se ha invocado el nombre de Cristo, se ha invocado el nombre del Espíritu Santo, el nombre del Padre. Aquí está Jehová. Y por eso, hasta yo me pongo a temblar al pensar en todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que me he presentado en este lugar siendo pecador para decir soy libre, pero después seguir en mi camino? Ojalá, hermanos, que ese problema nosotros lo pongamos en la mano de Jesucristo y que nosotros vengamos aquí tratando de cambiar nuestro camino, reconociendo nuestras faltas, pero tratando de alinear el camino más al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías, capítulo 56, versículo 7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto no es un lugar donde nosotros venimos a comprar salvación. Esto no es un lugar que debería ser profanado. Este lugar es casa de Dios, lugar donde ofrecemos adoración y donde nosotros oramos al Señor, buscamos, hablamos con Él. Entonces hablemos de la condición del templo en los versículos 13 y 14. Primero quiero darles una idea de este templo. Nuestra iglesia, la propiedad entera no creo que llegue al acre. Puede ser que apenas llegue a mitad o 3/4 de un acre. Pero este templo, que fue el segundo templo, que también se le llama el templo de Herodes, era de 30 acres, un lugar bien grande. Y había dos partes a este templo. Estaba el edificio del templo, que se llamaba el lugar santo, el lugar santísimo, que solo era accesible para el sumo sacerdote. Y solamente era accesible una vez al año para este sumo sacerdote. Entonces, aparte de este edificio, la segunda parte del templo eran los patios del templo. Y los primeros tres se explican. Estaba el patio de los sacerdotes, el patio de los israelitas y el patio de las mujeres. El patio de las mujeres era un lugar donde las mujeres adoraban solas, aunque en algunos momentos, por ciertas fiestas y en ciertas ocasiones, sí se juntaban todos para adorar juntos. Pero había otro patio, un patio bien grande, que era el patio de los gentiles.
Este patio de los gentiles estaba bien lejos del edificio del templo. Es decir, era un lugar donde los gentiles que creían en Dios, que habían sido convertidos de alguna forma, era un lugar donde ellos podían adorar, pero los judíos cuando construyeron este templo pusieron este patio lo más lejos posible del lugar santo donde se encontraba la presencia de Dios. Y en este patio, el patio de los gentiles, es donde toma lugar esta historia que nosotros leemos en Juan capítulo 2, del 12 al 22. Y dice que cuando Jesús entró, Él encontró este templo profanado. La casa de Dios aquí en la tierra, que debería ser un lugar santo de oración, y Él lo menciona, si leen en Mateo 21, versículo 13, y Lucas 19, versículo 46, que es donde se cuenta este relato en los otros evangelios. Él menciona, esta es mi casa, lugar santo de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Este lugar se había convertido en un centro comercial. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo es que el templo de Dios se convierte en un centro comercial? Solo es posible si los sacerdotes permiten que estos vendedores pongan sus puestos ahí. Es la única forma que puede pasar. No puede ser que en el templo, que está bajo la supervisión de los sacerdotes, se llene de tiendas donde se vende todo lo que se necesita para los sacrificios sin que los sacerdotes sepan. No hay forma. Así que los mismos que estaban encargados del templo de Dios abrieron las puertas para todos estos hombres que venían a vender. Los mismos que cuidaban el templo son los que abrieron la puerta a su corrupción. Ahora imagínense un centro comercial, pero no se imaginen nada más un mall. Si se imaginan un mall, imagínense el ruido que hay dentro de un mall. Pero si han estado, puede ser que en un país de Latinoamérica y han estado en un mercado abierto antes, imagínense el olor. Yo he estado antes en un mercado donde se vende pescado fresco. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes saben cómo huele el pescado. Imagínense una línea entera así, llena de peces. Es un olor bien fuerte. Ahora imagínense un mercado lleno de ovejas, lleno de bueyes, palomas. ¿Cómo debería haber sido el olor en este lugar? Y la bulla. Los vendedores tratando de hacer que la gente vayan a su puesto a comprar de ellos. Imagínense todo esto. ¿Sería posible que en un lugar como este también se podría adorar? ¿También se podría orar? Yo sé que yo no hubiera podido orar en ese lugar porque mi atención se me va a cada rato con el sonido más pequeño. Si estuviera en el medio de un mercado como ese, no creo que termino ni una oración. Entonces, viendo esto, Jesús se llenó de ira. ¿Cómo puede ser un lugar santo, un lugar de adoración y de oración, se ha convertido en este tipo de centro comercial?
Y cuando un lugar está sucio, cuando nuestras casas están sucias, ¿qué hacemos? Nosotros la limpiamos. Nosotros no dejamos que el lugar donde nosotros vivimos esté contaminado, esté sucio. Cuando la basura está saliendo del cesto, hay que sacarlo. Y además, mejor aún hacerlo antes de que se llene tanto. Vemos que hay un ciclo que está pasando con los humanos, que corrompemos la casa de Dios. Pasó en el tiempo de Jeremías, siglos antes de que vino Jesucristo. Vemos un ejemplo de cómo pasó mientras nuestro Señor estaba aquí en la tierra. Y les he dado ejemplos de cómo pasa hasta el día de hoy, que los humanos corrompen la casa de Dios. Pero no nada más eso, nosotros también le damos espacio a esa corrupción en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Todos los lugares se ensucian. Todo lugar físico se ensucia. Nuestros cuerpos, por estar aquí en esta tierra, que es corrupta, por estar rodeados de tantas malas influencias, de tanto pecado, y especialmente cuando nosotros abrimos las puertas para que ese pecado entre, todo se va a ensuciar. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue que cuando Él vio que había corrupción, Él empezó a limpiar. Empezó a limpiar su casa y sacó todo lo que estaba corrupto. Como ya había dicho, hay que pensar del templo en diferentes formas. Pensemos en esta iglesia y cómo nosotros podemos hacer que no entre nada sucio, que no more nada sucio dentro de nosotros, dentro de este cuerpo. ¿Cómo es que nosotros podemos librar a este lugar de las influencias del mundo? ¿Será que nuestra iglesia de verdad puede ser considerada casa de oración? ¿Que puede ser considerada casa de adoración? Hay un himno que a mí me gusta mucho que dice: no hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. ¿Será que esta casa, cuando entran los de afuera, entran y ven un lugar dulce, un lugar limpio, un lugar que da un aroma? ¿Será que ellos podrán decir que no hay lugar más dulce que este? Está en nuestras manos hacer que este lugar sea así. Es nuestro deber, como los que cuidamos sobre el templo de Dios, asegurarnos que nada que venga a contaminar, si entra, que no se quede. Pero primero vamos a tratar de hacer que ni entre a este lugar. ¿Qué son las cosas que contaminan a una congregación? ¿Qué son las cosas que contaminan a este cuerpo que se encuentra aquí? Los chismes, los pleitos, las disensiones, el mismo pecado. Velemos los unos por los otros y no dejemos
que esto entre a la casa de Dios para contaminar. Y no pensemos que porque estamos aquí podemos decir, somos libres. No, hay que estar velando. Pero no nada más consideremos al lugar físico y al cuerpo consideren su propio cuerpo. ¿Cómo mantienen el cuerpo limpio? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 9, sobre cómo mantener nuestro camino limpio? ¿Cómo es que guardamos nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos tener eso en mente. Con la palabra como nuestra base, hagamos una limpieza profunda en nuestra vida y mantengamos a este lugar limpio. Por eso les traeré 2 aplicaciones en esta mañana. Cuida del templo de Dios. Manténlo limpio de toda impureza. Pero también nunca es muy tarde para empezar a limpiar. Lo más tiempo que te tome limpiar, nada más toma un poco más trabajo. La limpieza va a tener que ser un poco más profunda. Pero les digo algo. Cuando tú continuamente estás limpiando un lugar, ¿qué es lo que toma? Si nosotros continuamente estamos pensando en cómo mantener nuestra pureza, ¿qué es lo que nos va a tomar? Pero si en vez nosotros dejamos que todo tipo de impureza llegue a nuestra vida, por medio del mundo, por canciones seculares, por medio del pecado, por la amistad con el mundo, y dejamos que se amontone y se amontone y se amontone, por eso es que nos sentimos tan ahogados. Decimos, hay tanto que limpiar, hay tanto que sacar. Así que, hermanos, yo les invito, consideren en qué condición está tu templo. Segundo, tú eres el sacerdote de tu templo. Tú eres el sacerdote de tu cuerpo y de tu casa, de tu iglesia, de tu familia. No vendas el espacio, como hicieron esos sacerdotes. Vendieron el espacio a influencias del extranjero, influencias mundanas. No vendas tu templo, no vendas el espacio de tu templo para cosas mundanas. Manténlo sagrado, que las cosas sagradas se mantengan sagradas. Aquí no hay espacio para el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Mantén lo puro, puro. Limpia lo que haya que limpiar. Y siempre considera en qué condición está mi templo. Que el Señor les bendiga.